Un saludo a toda la familia Bautista del Sur de Puerto Rico. Estamos en nuestro segundo episodio del programa 100 por 35 y tengo el privilegio de tener con nosotros al pastor Adriel Bermúdez, pastor de la iglesia Río Chiquito en la ciudad de Ponce. Bienvenido, pastor. Gracias por la invitación. Una bendición estar aquí con ustedes. Qué bueno. Una de las razones por la cual le hice el acercamiento para tener este tiempo juntos es que me dijeron que usted era muy buen maestro. Estuve hablando con alguien durante esta semana y él me dice, él fue mi maestro de seminario y para mí el mejor de los maestros que tuve. Y yo dije, mira qué bien, no sabía ese detalle del pastor Adriel, y fue la razón por la cual quiero conversar sobre la importancia de la teología, la enseñanza en el ministerio pastoral. Es algo que se ha perdido y a veces tenemos la idea de que no es necesario un seminario, de que si Dios me llamó, ya Dios me va a decir va a poner en mi mente lo que yo voy a decir, que los discípulos no tuvieron un seminario, cuando son todas falacias, ¿no? Uh-huh. Jesús estuvo con ellos, los discípulos, los enseñó, estuvieron en el mejor de los seminarios. Así que quiero hablar un poco sobre por qué es importante que un pastor pueda tener una formación teológica para ejercer el ministerio pastoral. Amén. Como comentábamos, entiendo que es una falsa humildad el pretender que uno puede ejercer sin tener una teología formal, porque como estábamos hablando, ¿verdad? Entiendo que muchas personas hacen teología porque es el estudio de Dios, una definición sencilla, uh-huh. Pero se requiere, entiendo que es de suma importancia tener una preparación formal, donde uno de los problemas que yo vi y me di cuenta cuando estábamos en el seminario es que uno nunca consideraría muchas áreas de las que te abre cuando tú estás estudiando en una formación formal. Y aprendes de otros compañeros también. Yo he escuchado bastante decir dentro del círculo cristiano, a mí no me des teología, no me des doctrina, dame a Jesús. Y inicialmente puede parecer un poco espiritual, ¿no? Así como los de Pablo, ¿no? Yo soy de este es de Pablo, este es de Cefa, y los más espirituales, no, yo soy de Cristo. Ya eso era un grupo, ya estaba segmentado y de alguna forma le daba un cierto estatus espiritual, pero esta falacia de que ahí está dando una razón de que debe estudiar. Claro, dame a Jesús y no me des teología y doctrina, sí. Pero en el momento en el cual yo te pregunto quién es Jesús, en el momento en que yo te digo cómo es Dios, ya tú me estás comenzando a dar teología y doctrina. Es como, creo que el doctor R.C. Sproul en una ocasión dijo que todos somos teólogos, que en un libro que se llama precisamente así, todos somos teólogos. La diferencia es que existen buenos teólogos, claro, y malos teólogos, porque en el momento en que tú digas Jesús es Dios, Jesús es santo, Jesús es lo que tú definas de Jesús, ya eso es doctrina y teología. Claro. Así que, y ninguno de nosotros está en un vacío, o sea, todo el mundo tiene algunas ideas que le van a venir por alguna fuente. Y el decir eso, honestamente, pues nos reímos, nos da gracia. Claro. Porque yo creo que si tú me dices no me hables de doctrina, no me hables de teología, pues deja la Biblia y nos vamos. O sea, la palabra doctrina quiere decir enseñanza, y nosotros estamos enseñando la gran comisión. Claro. Tiene el concepto de la doctrina y la teología, uh-huh. Enseñar estas cosas que os he mandado. Entonces, tiene un concepto didáctico de enseñanza donde tú tienes que invertirte en otros. Claro, ¿y cómo tú vas a conocer más al Creador? Es imposible. Yo, sencillamente, si tú me dices eso, yo pues cierra la Biblia y nos vamos. ¿Cómo influye en la forma en la que un pastor guía, aconseja, predica la formación teológica? Si uno no predica lo que dice la Biblia, lo que la Biblia es más, no es lo que dice, es lo que enseña la Biblia, porque ahí hay muchos errores que se cometen predicando lo que la Biblia dice, que no es lo mismo que lo que la Biblia enseña. Un ejemplo sencillo, Salomón tuvo 1000 mujeres. La Biblia no enseña que hay que tener 1000 mujeres, ¿verdad? Hay que ver lo que enseña y las consecuencias de lo que está pasando, ¿verdad?
y es de suma importancia. O sea, ¿qué uno va a enseñar si uno no la conoce? ¿Puede un pastor ejercer el pastorado sin una formación teológica? Puede ejercerla, si la está ejerciendo lo mejor posible, pues dentro de sus posibilidades, pues Siendo autodidacta quizás, pero, sí, pero aunque no haya una formación, pero, valga la redundancia, formal. pero obviamente va a carecer de muchas herramientas. Correcto. O sea, de que puede, pues en la soberanía de Dios y en la gracia del Señor, pues pudiera hacerlo. Pero definitivamente hay muchas cosas que no las vas a conocer, sencillamente. O sea, ¿cómo uno conoce un trasfondo de las cosas que ocurren en la Biblia? ¿Cómo uno conoce historia? ¿Cómo uno conoce muchas costumbres, muchas partes de lo que es el idioma? ¿Cómo uno va a conocer todas esas cosas si no hay una formación formal? Claro. Y a veces caemos entonces en una interpretación personal, donde yo le comienzo a dar esa interpretación al texto privada, que de alguna manera yo obvio lo que me ayuda a entender el contexto histórico, que es parte de la importancia del estudio. Y cuando yo predico, obvio, pienso como que todas estas cosas son algo innecesario y que yo no tengo que ya hablar de a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, cuál era su audiencia principal. Esa interpretación yo lo pongo directamente a aplicaciones personales, olvidando esa interpretación de una manera sí, por eso correcta. Por eso es que uno va a oír muchas predicaciones que están muy fuera de lo que realmente el texto dice. Y es precisamente por carencia de unas herramientas. Y de hecho, como comentábamos ahorita, nadie entra en un vacío. Uno tiene muchas ideas que están rodando por el mundo, y uno oye a veces muchas predicaciones que son sencillamente opiniones del hombre. Correcto. Y es triste el ver la poca importancia que aún la misma iglesia le da a la formación teológica de sus pastores. A veces tenemos esta idea de que simplemente tenga una buena motivación, tenga el buen deseo, pero no tiene una formación. Es como un doctor que se llame doctor en la medicina, que quiera hacer una cirugía, pero le dice a la persona: mira, yo tengo las mejores intenciones, yo amo la vocación de doctor, pero yo no tengo ningún estudio formal. Nadie se va a querer dar operarse por esa persona. Lo mismo ocurre en el aspecto espiritual, pero yo veo la poca demanda o la poca exigencia o el compromiso de decir: mi pastor, y a quien yo le voy a confiar mi alma, debe tener un dominio de la palabra y de la teología, porque yo voy a abrir mi alma. A mí no me van a extirpar por medio de una operación, una intervención quirúrgica. Está en juego mi alma. Cuán importante es que el pastor pueda tener una preparación y una formación, ya sea informal o formal, en algún seminario, pero que se meta de lleno en lo que es el estudio de Dios, porque somos hombres de Dios y debemos estudiar lo que la palabra del Señor dice. Hay unos textos muy importantes en las Escrituras. Cuando se habla por primera vez de los diáconos en el libro de los Hechos, uno de los asuntos fue que se atendieran unos problemas aparte con las viudas, ¿verdad? Un problema que había, no vamos a entrar en todos esos detalles ahora, pero parte importante era que ellos pudieran, estamos hablando de los apóstoles, pudieran dedicarle más tiempo a los estudios. Para que se dediquen a la enseñanza y a la oración. Así que, ¿cómo uno va a hacer eso? Y a veces cometemos, ¿verdad?, ese tipo de error, pero tenemos que estar conscientes de esto. Otro texto que me viene a la mente ahora es cuando Pablo estuvo preso. Él pidió los pergaminos, tráigame para poderlos estudiar. Y yo entiendo que... Y fue Pablo. O sea, no estamos hablando de cualquier líder, estamos hablando de Pablo, que obviamente fue el mayor teólogo dentro de eso en ese tiempo, ¿verdad? Aún el mismo Cristo estuvo en el templo a los pies de maestro. Correcto.
Jesús. Y dice el texto también, nos dice en Lucas, nos dice en dos ocasiones, que él crecía en sabiduría, gracia para con Dios, en gracia para con el Padre, ¿verdad? En gracia con los seres humanos, en gracia con todo. O sea, él crecía en todas las direcciones, pero dice que crecía en sabiduría también. Siendo Dios. Siendo Dios encarnado. Exactamente, como hombre crecía en sabiduría. ¿Cómo puede la teología ayudar a los pastores a abordar temas contemporáneos y desafíos en la sociedad actual, y más en el tiempo actual en el cual a veces tratamos de aguar la píldora, ¿no? y de no ser directo, y ya no utilizamos dentro del círculo cristiano vocabularios como la palabra pecado, la palabra arrepentimiento? Ya eso pareciera como que es anticuado. ¿Cuán importante es para los pastores en el tiempo actual contemporáneo, entre los desafíos éticos que tenemos, poder estar preparados teológicamente? Primeramente, vemos en los textos hombres de Dios que les costó la vida ser radical y ser bíblico, ser honesto, ser sincero. Y creo tristemente que hoy día la iglesia en general está fallando mucho en esto. Tenemos que saber cartas como la del apóstol Pedro, que en el contexto del apóstol Pedro, él les escribe a hermanos que estaban expatriados, que estaban sufriendo y toda esta persecución. Aún así, él los anima a continuar en esta batalla a pesar de todo lo que pueda pasar contra uno. Y la iglesia será perseguida, es perseguida desde el principio y será perseguida hasta el fin, ¿verdad? Parte de lo que es la mala teología de esta es precisamente creer que la iglesia tiene que estar chihichijá, como a uno le gusta decir, y no va a aparecer. Yo entiendo, conforme a las escrituras, si tú no estás sintiendo algún tipo de persecución, y obviamente en el occidente la persecución ahora mismo es distinta al Medio Oriente y a todo esto, ¿verdad? Pero si tú no estás siguiendo, ¿no será que no estás siendo efectivo en lo que tienes que hacer? Hablando lo suficiente lo que hay que como hacer. para ser perseguido. Porque las escrituras nos enseñan que eso es así, es parte de... Claro, sí, definitivamente. Así que tenemos que ser honestos, bíblicos y radicales. Así es. Y eso no es negociable dentro de la enseñanza, porque yo me puedo meter en problemas con lo que yo voy a decir, pero lamentablemente aún en nuestra isla, uno de los seminarios más conocidos, hemos caído en medio de los tiempos contemporáneos donde estamos, presa del liberalismo. Correcto. Y donde tenemos profesores que son homosexuales. Las ovejas del otro rebaño. Tenemos como cualquier otro impío, y no hay diferencia entre lo que es la palabra de Dios y lo que nosotros vemos en el mundo. Y hemos puesto de una manera superficial la escritura, y le llamamos seminario cristiano, seminario evangélico, seminario bautista, pero cuán comprometidos estamos a enseñar lo que Jesús nos mandó a enseñar, cueste lo que cueste menos matrícula, cueste el rechazo de los hombres. Y eso a la vez, menos matrículas en las iglesias, es a la misma vez menos dinero que fluye, menos dinero que entra. Yo les digo a los hermanos en la iglesia, esta iglesia a lo mejor nunca va a ser grande. Lo que yo estoy hablando aquí, yo estoy seguro que en muchos sitios no lo van a hablar, pero es parte del costo. Yo tengo compromiso con la palabra, con el Señor, lo que dice la palabra, lo que enseña la palabra. Así es. ¿Qué beneficio aporta la formación teológica a la hora de nosotros liderar? Cuando lideramos a la iglesia y lideramos a otros, ¿qué beneficio aporta esa enseñanza teológica o la formación teológica? Primeramente, un líder tiene que saber a dónde va, hacia dónde se dirige. Si uno está tirando puños a ciegas, si uno no sabe lo que está haciendo, que uno está liderando.
De hecho, las escrituras nos dicen, Pedro también nos dice que apacentemos la grey de Dios. No solamente digamos, sino que dice siendo ejemplos. Con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. Así que está completo el paquete ahí. Así que ¿cómo vamos a hacerlo? Tenemos que hacerlo como Dios dice que se haga. Así es. Y tiene que ser así, si no, ¿qué estoy enseñando? ¿Qué estoy dirigiendo? ¿A quién estoy? De hecho, la palabra nos pone una responsabilidad a los pastores, nos dice que tenemos que dar cuenta también delante de Dios por la grey. O sea, que es una responsabilidad a la misma vez. Es decir, que yo tengo que estar seguro de lo que estoy haciendo. Algo que me encanta del apóstol Pablo, que cuando él no habla teniendo duda de lo que cree. Correcto. Pablo continuamente podemos ver versículos que dice, porque estoy convencido, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, estoy convencido. Correcto. Entonces, esa convicción proviene de un entendimiento teológico de quién es Dios, porque a veces decimos, y más en el Puerto Rico donde nosotros estamos, donde el gran % de las personas se creen cristianas, o por lo menos religiosas, y dicen creer en Dios, pero cuando tú miras lo que dicen del Dios que creen, es muy distinto a lo que la Biblia dice del Dios revelado. Entonces, ahí está la importancia de la enseñanza teológica, donde en un país donde la mayoría profesa, tiene un vocabulario cristiano, aún el no cristiano le pide la bendición al papá aquí en Puerto Rico. El papá, aunque no sea creyente, le dice que Dios te bendiga, el Señor te bendiga. Usted ve a algún delincuente orando antes de ejercer la delincuencia. Tienen este estilo, cultura religiosa. Vamos a Maripili ahora de bodas, dándole gracias a Dios. Vamos a Maripili dándole gracias a Dios por esa cosa. Y a un pueblo detrás de esto, ¿no? Nos damos cuenta de que hay una carencia de convicciones bíblicas, porque tenemos un cristianismo cultural que está muy lejos de lo que la verdad bíblica dice acerca de quién es Dios, ¿no? Nos hemos creado este tipo de becerro de oro del pueblo de Israel, en el cual tardaba Moisés, ¿no? Y haznos uno que se parezca a nosotros, que haga lo que nosotros queremos, y tenemos este ídolo que le llamamos Jesús, o a veces le llamamos Dios, que es lejos al Dios revelado de la Escritura. Por eso la importancia como líderes, tener estas convicciones firmes, no negociables, en el cual no importa lo que nos pueda costar, nosotros poder mantenernos firmes, claro, en la enseñanza teológica. ¿Cómo uno puede caminar firme si no conoces lo que no cambia? Y lo que Dios dice, no, o sea, Dios no cambia, es un atributo. Y eso yo lo menciono mucho en la iglesia. Una de las cosas que más me encanta de Dios y de su enseñanza es que estamos seguros dónde estamos parados, porque Él no va a mentir. Y como tú bien mencionaste en Filipenses, que dice que Él perfeccionará esa obra. De hecho, vamos a aprovechar, hay parte mucho del famoso pasaje que tenemos de que mucha gente cree que la salvación se pierde y todo se revoluce, ¿verdad? Usando Filipenses, al final de Filipenses 2. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Pero lo aterriza ahí, Él produce en nosotros, ¿verdad? Entonces, y antes, porque eso está en Filipenses 1, me parece, donde Él dice, Él perfeccionará esta obra. Pero si tú no tienes y amarras todos esos conceptos juntos en la misma carta, en ese contexto, pues vas a llegar a un mejor. Tenemos la tendencia de hacer doctrina de un versículo. De un versículo aislado. ¿Cómo podemos cuidarnos de hacer doctrinas de un versículo? Simplemente porque no es que este versículo dice esto y hacemos una doctrina que gira todo en base a eso. ¿Cómo podemos cuidarnos de que esto no pase? Mira, una de las maneras, mi manera, y entiendo que es la mejor bíblica, no es que es la única. Yo por lo menos soy un expositor y me gusta llevar el tema libro por libro, versículo por versículo, de manera expositiva.
Hay otros modelos y estilos, pero hay que tener cuidado, que es temática y textual. O sea, son estilos distintos que se puede llevar el mensaje, pero si no manejas bien eso, vas a ir al error. O sea, para los que no tienen idea a lo mejor lo que estoy hablando, ¿verdad? La palabra ¿verdad? El expositor extrae, ¿verdad? Lo que se llama hacer una exégesis, ¿verdad? Se extrae del texto lo que la persona que Dios quiso que dijese y pasó, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos derecho a estar empatando pedazos y cartas. Es como si yo le digo a los hermanos, es como si alguien, tú le mandaras una carta a la novia y 3 meses después le escribes otra carta y lees la primera oración de una carta, la segunda de la otra carta y así, y vas a hacer un revolú ahí. Entonces el texto tiene un sentido y una razón de ser en cada parte, y nosotros no tenemos derecho a eliminar esto, ¿verdad? Y con esto digo porque yo sé que hay excelentes expositores también, predicadores, perdón, como fue Charles Stanley, que él usa mucho la temática y otras cosas, pero hay que ser bien diestro en eso y tener mucho cuidado. Claro. David Helms dice que muchos predicadores utilizan la Biblia como un borracho utiliza la farola, es decir, un poste de luz. Dice, no para tomar luz de él, sino para recostarse de él. Y ahí está uno de los peligros, ¿no? Tomar un versículo para apoyar lo que yo voy a decir. No tomar la Biblia para decir lo que ella quiere que yo diga. La Biblia me usa a mí como un vocero. Yo no uso la Biblia para decir lo que yo quiero decir. Correcto. Y esa es yo creo que una de las mejores maneras, ¿no? De tu poder cuidarte a la hora de enseñar teológicamente y doctrinalmente, y no hacer una teología de un versículo aislado, tú poder predicar, como bien menciona, de manera expositiva. Yo leí de un libro de MacArthur, de predicación expositiva, donde traza la historia cuando los predicadores no eran expositivos y cómo hubo una decadencia en ese tiempo, ¿verdad? De la palabra. Sí, para enseñar todo el consejo de Dios. Que eso es otra. De esto tuve mucha influencia de Carlos Pacheco. Fue mi maestro por muchos años de muchas de las clases. No sé si lo llegaste a conocer. Sí, claro, conozco a Carlos, sí, de muchos años. Sí. Pues una de las cosas mejores de este tipo de predicación es que hay partes en el texto que tú no considerarías, porque simplemente todos tenemos quizás algún gusto o algo por algo en especial en las escrituras. Sin embargo, en este método, pues uno está obligado en un sentido de cubrir todo el concepto. Exactamente, no partes, y a veces nos quedamos corto de poder enseñar todo el consejo de Dios cuando me quedo enseñando, por ejemplo, aquí en los 80 a los 80 y 90 lo que se predicó era el rapto, ¿no? Puerto Rico la mayoría del tema era un solo tema, era el rapto. Cristo viene. Cristo viene. Entonces no hay más. Es decir, tú lo vas a predicar de eclesiología, tú vas a predicar de cualquier otro tema, va a terminar lo mismo, y eso deja cojo, ¿no? De alguna manera la enseñanza y todo el consejo de Dios, porque la Biblia habla más que solo la segunda venida de Cristo. Entonces, no es que no enseñemos la segunda venida de Cristo, pero la Biblia habla más que eso, y es todo el consejo de Dios y donde lo podamos centrar. Hablando ahorita y engranando lo de la teología que estábamos hablando ahorita, ¿cómo tú aprendes a amar a Dios? Si estás hablando siempre de un solo tema, y yo pienso que las escrituras, una de las cosas, si no es la más importante, es cómo tú amas a Dios. Así. ¿A qué Dios? O sea, ¿cómo tú puedes amar a alguien que no conoces? Correcto. Porque si lo que estás enfocando es en algo específico, en este caso la segunda venida de Cristo, tú lo que estás mirando una expectativa más allá, una expectativa todo el tiempo, y no es malo, pero eso no es lo único. O sea, en las escrituras es a quién tú amas, cómo lo amas, porque todo el mundo tiene una opinión de quién es Dios si se salen de la escritura. De hecho, hay un libro, no me acuerdo quién fue que lo escribió, no sé si fue McDowell, que se llama, no me acuerdo el autor,
pero se llama Iglesias a gusto del consumidor. Mm. Y ese libro se escribió hace tiempo y uno lo ve hoy, o sea, ¿qué tipo de iglesia te gusta a ti? Esta, pues aquí, pues, esta es la tuya y esta, o sea, cada uno enfoca su forma, ¿verdad? Y eso es parte de la tendencia de lo que está pasando y parte de la mala teología. Claro. Usted mencionó algo importante, ¿cómo vamos a amar a quien no A conocemos? quien no conocemos. ¿Cómo para yo amar a mi esposa, yo tuve que conocerla? Uh-huh. Para yo amar a Dios, yo tengo que conocerlo. Y a veces tenemos esta idea de que podemos conocer a Dios a través de un sentimiento esotérico, a través de una experiencia que yo tuve. Yo tuve 8 años en el estado de Utah, en la ciudad de Salt Lake City, donde el 90% son mormones. Cuando tú hablas con ellos, la mayoría de sus convicciones vienen de experiencias que tuvieron. A mí se me apareció tal ángel, yo tuve tal visión, yo tuve tal sueño, y son pocos, por decir casi ninguno, cuando tú hablas de quién es Dios, que hablen directamente de lo que la Biblia dice. Uh-huh. Y yo creo que a veces no estamos muy lejos de esta sí, triste realidad dentro sí, del mormonismo, de que hablamos de Dios. Es que yo he tenido familiares cercanos donde me dicen, no, es que a mí Dios se me apareció en el cuarto, Dios me reveló tal cosa. Y cuando tú tomas esa experiencia y la mides a la luz de la Escritura, te das cuenta de que ese no es el Dios de la Biblia, porque está contradiciendo uh-huh, la revelación de Dios. Entonces, tú para conocer a Dios no es a través de cosas fuera de lo que la Escritura dice. Si tú quieres conocer a Dios, tú tienes que conocer la Biblia. No hay forma de tú conocer a Dios uh-huh, que no sea por medio de las Escrituras. Completamente de acuerdo. Yo tuve una experiencia en un grupo de discipulados donde una hermanita recién convertida me cuenta la experiencia de su madre muerta que la vino a visitar y la estuvo. Entonces, oye, tuve que hablarle bíblicamente lo que es. Honestamente, ella pues no cuadró con eso, se fue, pero yo no. ¿Qué le dijiste? No me acuerdo qué palabra usé. Exactamente. ¿Qué es lo que honestamente es lo que es? No es posible. Pues, y uno va, no sé si usé Rico y Lázaro, no sé de qué texto, eso fue hace mucho tiempo. Pero la realidad es que, pues, según ella fue una experiencia real y yo no se lo dudo, o sea, porque tú puedes tener una experiencia que claro, para ti es real. Yo nunca pongo en duda la experiencia de la persona. Lo que yo pongo siempre es la experiencia a la luz de la Biblia. Porque Joseph Smith tuvo una experiencia. Claro. Él dice que se le apareció. Ahora, yo no pongo en duda la experiencia de Joseph Smith, de que es bíblica. Eso es otra cosa. Claro. Como yo pongo tu experiencia a la luz de la Escritura. Como ahí tú ves la teología, ¿no? Lo es informado por lo que la teología ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Lo que la Biblia dice o tu experiencia? Entonces ya tienes 2 fuentes. Exactamente, 2 fuentes de autoridad. Y 2 fuentes en las cuales tú estás basando tu convicción acerca de quién es Dios. Uh-huh. Porque pues, Dios es lo que yo entiendo que a mí me pasó, lo que a mí me ocurrió. Uh-huh. De hecho, hoy día esto ocurre en distintas maneras, bien común. Dios es un Dios de amor, por lo tanto no va a mandar a nadie al infierno. Correcto. O sea, hay muchos pensamientos de ese tipo. Y entonces uno tiene que bregar, ¿verdad?, con esas malas interpretaciones. Son más bien por pequeños textos fuera, ¿verdad? Hoy día hay topamos mucho, ¿verdad?, con el no me juzgues, y lo que te quieren estar diciéndote es tú no tienes derecho a decir lo que estoy haciendo mal, o yo creo que está bien, tú no puedes intervenir en eso. Entonces, y eso es bien común, eso yo me lo estoy topando todos los días, ¿verdad? Entonces, textos como Mateo 7, donde habla del no juzgar, ¿verdad? Pero ahí mismo te dice, en el mismo texto, pero no le eches perlas a los cerdos, y le llama perro también, o sea, que ya metió un juicio. Que ya metió un juicio. Claro. Entonces, del mismo texto, o sea, fíjense cómo hay que estudiarlo completo para uno saber de qué está hablando las Escrituras.
Así que, y hoy nos topamos mucho de eso, pero si uno no tiene una teología correcta, volvemos, si uno no conoce las escrituras, pues uno va a decir, pues verdad. Claro. ¿Verdad? Y yo veo muchos cristianos diciendo, pues es verdad, no lo puedes juzgar. Así es. Leí una frase, me parece que fue ayer, me pareció muy interesante, creo que fue Michael Horton. Él dice, antes de nosotros enseñar una mala doctrina, comenzamos cantándola. Antes de nosotros enseñar una herejía, es la palabra que él utilizó, comenzamos cantándola, la aceptamos por medio del cántico. Así que la teología no solamente es algo que nosotros debemos enseñar como parte de nuestra función pastoral y como parte de alguien que va a un seminario, sino que la teología es algo que nosotros debemos cantar. Y nosotros hemos perdido el cantar teológico, cantando quién es Dios, lo que hizo Cristo en la cruz, la grandeza de Dios, el carácter de Dios, lo hemos perdido. Y nos damos cuenta, no sé quién fue quien dijo esta frase, que dijo, si tú quieres conocer la teología de la iglesia, escucha las canciones que cantan. Antes de nosotros creer algo, adaptarlo y tener esa convicción, comenzamos a veces cantándola. Cuando escuchamos las canciones, no todas, pero algunas de las canciones contemporáneas, hablabas ahora, por ejemplo, vamos a meter en un terreno delicado, pero hablabas ahora de la mujer que te mencionó de la mamá que se le aparecía, ¿no? Y uno lo escucha directamente de parte de ella y uno dice, pues eso es un error bíblico, porque los muertos una vez mueren, no tienen presencia nuevamente fuera de su muerte. ¿Okay? Entonces eso está claro en la escritura. Ahora, cantamos canciones que afirman, estamos hablando de la mayoría de los cristianos en Puerto Rico y en América Latina. Lo que la señora afirmó, lo cantamos y no hay ningún problema. Por ejemplo, una de las cosas que yo he ido durante estos pasados 4 años aquí en Puerto Rico ha sido a funerales tras funerales tras funerales. Y en la mayoría de los funerales siempre tienen la misma canción. Y tienen una canción que habla Está hablando con el muerto. De un hombre hablando con el muerto sin ningún problema. Y con la famosa canción Yo te extrañaré, ¿no? Y está el muerto hablando con esa otra persona. Lo estamos cantando sin ningún problema. Pero si ese hombre dice, no, yo hablo con mi mamá, pero tú lo estás cantando y no hay ningún problema. Entonces tú lo afirmas, que a veces nos damos cuenta cómo está la salud de la iglesia por las canciones que se están escribiendo. Yo te arrebato, hay una que dice que está arrebatando lo que el diablo te robó. Yo le arrebato a lo que es mío, exactamente, totalmente arrebatado, ¿no? Yo tengo una regla en nuestra iglesia con el ministerio de música. Oye lo que te digo, música. Y es que antes de presentar un cántico nuevo, yo tengo que leer la letra. Eso está así debe ser. Los pastores deben involucrarse. Eso está por regla en nuestra iglesia. Y enfaticé el ministerio de música, porque otra cosa, y no sé ahora que me estoy metiendo en un problema aquí soy yo. Muchas iglesias le llaman al ministerio de adoración. Claro. Yo eliminé esa palabra y dije, no, esto es ministerio de música. Ustedes adoran al Señor mediante alabanza. Se adora mediante alabanza. Porque todo cristiano realmente es un adorador. Entonces, y el problema es, quizás parece una tontería, pero el problema es que entonces se ve al ministerio como que ellos son los que tienen que adorar. Y esto no es bíblico. Lo bíblico es que la iglesia completa esté envuelta. Claro. Pero esto viene de muchos años, estos son otros 20 pesos, ¿verdad? Donde la gente al frente, y quizás tenemos los ejemplos y la tradición de que el sacerdote está al frente, hace y deshace, y el pueblo es el que está sentado escuchando y mirando. Pero bíblicamente todos somos sacerdotes, y todo el cuerpo de Cristo tiene que estar envuelto. Y todos adoramos al Señor partiendo de la obediencia. Por lo tanto, adoración no es igual a cantar. O sea, uno
volvemos a esto, uno adora mediante alabanza en cántico. Así es. Entonces yo cambié el nombre en nuestra iglesia al Muy bien. ministerio. Y lo por esta mismo, razón. lo mismo ocurre con la oración. Ujú. El ministerio de oración. Espérate, no toda la iglesia está llamada a orar. Ajá. O el ministerio de evangelismo. Ujú. Entonces no toda la iglesia está llamada a evangelizar. Sí, sí. Yo no quiere decir que tal vez no haya un grupo específico que se dedique a salir ciertos días, pero la responsabilidad es de toda la iglesia, no es de Sí. unos Pero conceptos. pero cuando uno empieza a ver este problema de que como que uno se recuesta, no, esos son los que le toca adorar. Exacto, es ellos más, son. es más, no se puede hacer ni siquiera un servicio si no hay una música primero. Ujú. Claro, Hay un problema ahí. claro. Sí, definitivo. Pastor, podemos seguir hablando de este tema de la teología, es algo en el cual hay mucho para hablar. Lamentablemente hay muchas prácticas que cuando las ponemos a la luz de la Escritura no vemos la validez de las mismas, ¿no? Algunas de las que hemos hablado ahora. Yo creo que podemos hacer una vigilia hablando de este tema, pero quisiera que dijera unas últimas palabras sobre la importancia de la teología en el ministerio pastoral antes de nosotros despedirnos y poder cerrar con eso. Bueno, el ministerio pastoral hay que entenderlo y considerarlo con la seriedad que tiene. Mucha gente se enfoca, ¿verdad?, en cierto glamour que existía antes, ya hoy no es tanto, ahí hay más desprestigio por muchas razones, ¿verdad?, especialmente por todas estas nuevas tendencias que están entrando y que están desviando muchas cosas. Pero a las personas, ¿verdad?, que nos están escuchando, especialmente la iglesia del Señor, los pastores también somos ovejas, necesitamos también de otros, necesitamos la oración. La teología es sumamente importante hacerla correctamente. Hay que esforzarse en eso. Esto no es sencillo. Hace un tiempo estuvimos reunidos con Sujel Michelén, hace como 3 años estuvimos un grupo de pastores reunidos y le preguntamos a Sujel Michelén cuánto tiempo él tardaba en preparar una predicación. Pues un hombre que ha preparado libros de cómo predicar y todo esto. Excelente libro. Ajá, entonces él nos respondió como 15 horas. Y pues yo no me siento tan mal. Esto toma tiempo. Claro. Porque hay que tomarse la seriedad, la responsabilidad que conlleva hacerlo bien, hacerlo para el Señor, y teniendo en cuenta que, como estábamos conversando ahorita, no estamos bregando con algo superficial, estamos hablando con personas, con su alma. Estamos, o sea, ahorita mencionabas y hacías la analogía con el médico, ¿verdad? El médico brega con la vida física, pero nosotros estamos bregando con vida espiritual. O sea, esto tiene unas connotaciones y unas implicaciones mucho más serias, que van mucho más allá. Así que tenemos que tener respeto por esto y que lo hagamos en adoración al Señor, haciéndolo correctamente y tomándole el peso que todo esto tiene. Amén. Le voy a tomar por sorpresa esta pregunta, pero quiero cerrar con ella. Si usted estuviese en una isla solo por un naufragio que ocurrió, pero tiene la oportunidad de llevarse con usted una Biblia de estudio y la oportunidad de llevarse por lo menos 3 libros, ¿cuál Biblia de estudio se llevaría y cuál libros se llevaría con usted para ese naufragio que va a estar allí no sé por cuánto tiempo? Wow, hay un libro que a mí me gustó mucho también de Jay Adams. Jay Adams es un consejero, ¿verdad? Me gustó mucho lo que leí porque precisamente me abrió los ojos. De hecho, se llama consejería. Me abrió los ojos de muchas cosas que se practican que bíblicamente Dios es quien mejor conoce la mente y cómo funcionamos los seres humanos.
Su tesis es en lo que se llama neutética, que es confrontación bíblica. Ese sería uno. Otro sería el de Packard, la presencia, conociendo a Dios. El conocimiento de Dios Santo. Dios Santo. Excelente libro. Eso es un libro es un que... clásico. Ese libro lo leí no hace tanto, hace como 2 años yo creo. Muy bueno. Pero ese libro es muy profundo en uno retratarse y precisamente el contacto y querer conocer mejor a Dios. Y hay un libro que le tengo, que no es un libro grande, es un libro pequeñito, es un panfleto pequeño, que es de John Owen. John Owen fue un puritano del siglo XVIII. Excelente. Pero a través de John Owen es que yo abrí mis ojos bien grandes hacia la teología correcta de la gracia. Un libro fue bien significativo en mi vida. La muerte de Cristo. Muerte por Cristo. Ajá, excelente libro. Sí, la exposición más extraordinaria de la expiación. Y de Juan 3:16, que todo el mundo lo conoce. Sí. Que ese es un texto que todo el mundo dice que lo conoce. Ese texto de Juan 3:16 y cómo eso ha influido en mi teología completa. Ese libro, aunque es un panfletito, no se puede leer tan rápido. Español me parece que es más corto, pero creo que en inglés está más completo. Pues yo lo he leído en español, pero no se puede leer rápido, pero no se debe leer rápido. Hay que tomarse su tiempo. Hay que tomarse su tiempo porque te hace meditar mucho en la gracia. Correcto. ¿Cuál Biblia de estudio? ¿Alguna particular que...? No, mira mi Biblia. Son satas, como yo le digo. Interesante. A los que nos ven, si no sé si se puede enseñar, si se puede ver por aquí, pero mira esta Biblia, mira esto. Esta es la Biblia de estudio del pastor Adriel. Aquí están completitas los estudios y las anotaciones. Esa no tiene ni las letras rojas ni nada. Esto es Biblia sata, como yo le digo. Qué bueno. Yo lo que quiero es que sea la letra bastante grande porque me permite estar mucho más tiempo leyendo. Muy bien. Entonces yo obviamente pues para estudio, yo tengo que estudiar en una mesa grande y yo despliego varios libros. Excelente, pastor, qué grato poder conversar contigo. Perdóname, pero como comentarista, si es lo que claro. Algo así, pues William Hendrickson, excelente comentarista. Es de los favoritos. Muy bueno. Hay una Biblia de estudio que sería como si yo fuera el que me quedaría en la isla solo. Bueno, ¿verdad? Que no puedo tener, ¿verdad? Yo me llevaría la Biblia de estudio de Joel Beeke, Herencia Reformada. Una Biblia de estudio muy completa, muy centrada en el Evangelio. Y también está la Biblia de estudio de la Reforma del Dr. R.C. Sproul también. Muy buena Biblia de estudio, pero en particular esa Biblia de estudio Herencia Reformada tiene una aplicación de cada capítulo de la Biblia centrada en el Evangelio y cómo vemos el Evangelio en cada capítulo de la Biblia, así que la recomiendo mucho también a alguien que quiera continuar. Yo tengo como 3 o 4 libros de estudio, pero honestamente muy bien, y esa es la mejor. Bueno, saludos a todos y gracias por acompañarnos en este episodio número 2 de 100 por 35, conociendo acerca de lo que es la teología y el ministerio pastoral. Que Dios los bendiga y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.